Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali, me da muchísimo gusto saludarlos en este programa sobre el acontecer mundial y sus impactos para México. El pasado lunes 27 de agosto fue un día muy significativo para la relación más importante que México sostiene con el mundo. El anuncio de un nuevo entendimiento comercial entre México y Estados Unidos, un paso muy significativo que da certidumbre a todo el entramado de vínculos que sostenemos con nuestro país vecino del norte. En este contexto analizamos la reacción de los canadienses después de haberse cumplido la fecha fatídica del 1 de septiembre, la matemática de costos y beneficios del entendimiento comercial con Estados Unidos, pero también analizamos los tiempos políticos y las cortapisas legales que ha condicionado la toma de decisiones de nuestros tres países. Acompáñanos. Tras meses de consultas y deliberaciones, el 27 de agosto de 2018, los gobiernos de Estados Unidos y México anunciaron que llegaron a un acuerdo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio en espera del visto bueno de Canadá para mantenerse como la alianza trilateral que nació en 1994. Este nuevo acuerdo preliminar, que podría tener una vigencia de 16 años tras revisarse anualmente a partir de los 6 y con posibilidad de extenderse a otros 16, plantea que, para evitar tarifas arancelarias, las empresas automotrices deberán manufacturar en América del Norte el 75% del valor de los vehículos, una proporción mayor a la actual del 62.5%. En materia de propiedad intelectual, las autoridades podrán confiscar productos pirata o falsificados en todas las áreas de entrada y salida internacionales. Se establecen sanciones civiles y penales por robo de señales satelitales o por cable. Se protegen los registros de los inventores estadounidenses mediante normas de patentabilidad. Se extiende el plazo mínimo de derecho de autor a 75 años para obras artísticas y se resguardan por 10 años los datos para medicamentos biológicos. En el rubro laboral, México se compromete a prever el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva y se solicita que las partes adopten y mantengan los derechos reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo. En el apartado de medio ambiente, se prohíben los subsidios que benefician a la pesca no reglamentada y además se exige protección para especies como las ballenas y tortugas marinas. Otros cambios importantes son la actualización de temas relativos al auge del Internet y el comercio electrónico, eliminándose restricciones a los proveedores en el uso de firmas electrónicas para facilitar las transacciones y garantizándose que las protecciones al consumidor se apliquen al mercado digital. Después de un año de negociaciones espinosas, ríspidas y desafiantes entre México, Estados Unidos y Canadá para actualizar el Telecán, la incertidumbre y los gestos titubeantes han terminado. México y Estados Unidos llegaron a un entendimiento comercial. Un acuerdo y un paso muy significativo si calibramos los contextos políticos y económicos con la llegada de la furia populista, nativista y proteccionista de Donald Trump, el inquilino de la Casa Blanca que supo traducir con astucia la vocación antimexicana y antimigrante de su programa de trabajo y que lo convirtió en votos electorales y de gran rentabilidad política. Precisamente hace un año que nos enfilábamos hacia la segunda ronda de conversaciones del Telecán, ya habíamos terminado la primera ronda de negociaciones, lo hacíamos bajo la consigna de reducir el déficit comercial de Estados Unidos y de acabar con el peor acuerdo comercial jamás pactado, según las palabras de Donald Trump. Y es que hace un año nadie se imaginaba las ocurrencias de Donald Trump en materia de la cláusula sunset, de las ventanas de estacionalidad agrícola o bien su propuesta de elevar los salarios en el marco del tratado. En primera instancia, podríamos decir que a 25 años México ha sido favorecido por el acceso preferencial que tiene al mercado estadounidense a raíz de que en 1990 exportábamos 10,000 millones de dólares anuales y con relación a 2017 exportamos 409,000 millones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que en este periodo las exportaciones de México hacia Estados Unidos han incrementado en el orden de 437%. A 25 años de distancia, si consideramos su entrada en vigor allá en 1994, en ese aparente distante momento histórico de la entrada en vigor de este tratado,
La balanza comercial vista desde el punto de vista numérico favorece a México. Y en el discurso inmediato, ante una economía norteamericana que ha tenido problemas de falta de estabilidad en su desarrollo y crecimiento, porque, como podemos ver, no ha tenido una economía de guerra marcada como en otros tiempos. Entonces le ha apostado al libre comercio a grado tal que hoy está revisando sus temas. Tenemos que las importaciones de Norteamérica y sobre todo Estados Unidos a México también crecieron. Entonces ese tema del déficit tendríamos que analizarlo con mucho mayor cuidado, porque es un discurso pragmático fácil, donde el resultado inicial dice en números hay un déficit para la economía norteamericana. Pero desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las ganancias, desde el punto de vista del revenue, desde el punto de vista de la utilidad, me parece que no hay un desbalance para Estados Unidos. Y tan es así que 25 años y en este periodo de amagues que lleva 2 años aproximadamente, Estados Unidos tiene un compromiso por continuar con el acuerdo comercial. Yo creo que al final del día todo el Tratado de Libre Comercio no solo tiene que ver con la coyuntura económica y la coyuntura de intereses de inversión en los 3 países, pero también tiene que ver con la coyuntura política. Entonces, bueno, tiene que ver con la coyuntura política que comenzó a platicarse sobre esta posible renegociación en el momento en que llega Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Acuérdense, ya se nos olvida, pero lo que estaba a discusión era si se denunciaba o no se denunciaba el Tratado de Libre Comercio. Es un gran logro que sigamos teniendo este instrumento que nos ha dado competitividad y empleo a los mexicanos, que nos va a dar más con el nuevo contexto, pero yo creo que hay que ver cómo se desenvuelven los próximos días, los últimos acuerdos, para que podamos, en su caso, nosotros tomar nuestros propios tiempos, valorar nuestros propios tiempos, porque además los tiempos mexicanos no tienen por qué depender de los tiempos de Estados Unidos o de Canadá. Nosotros sabremos de hacer lo propio, es un instrumento demasiado relevante como para apurarlo por cualquier coyuntura política. Tenemos que estudiarlo, tenemos que revisarlo y estoy segura que vamos a llegar a un buen acuerdo en el Senado y pues va a ser de las primeras discusiones que habremos de tener en materia de política económica exterior en este caso. Este periodo de 30 días que se abre para que Estados Unidos y Canadá puedan avanzar en su diálogo bilateral es un periodo lo suficientemente amplio para ir acomodando los temas ofensivos y defensivos de los 2 países. Me parece que es muy importante mantener la naturaleza trilateral del acuerdo. Ciertamente México y Estados Unidos tuvieron 5 semanas muy intensas de negociaciones para llegar a este entendimiento bilateral y ahora, bueno, corresponde también a los canadienses hacer lo propio. Bajo el mensaje de acabar con el Telecán o el llamado NAFTA y de activar la enemistad con México, deshaciendo el espíritu de Houston, México tuvo que movilizar a sus amigos y aliados en Estados Unidos a propósito de manifestarse públicamente en favor de los atributos y bondades de la institucionalidad trilateralmente compartida y desmentir la verborrea nativista que utilizaba el espectáculo como forma de gobernar y de construir las políticas dictadas por el establishment. Habiendo logrado un entendimiento binacional entre México y Estados Unidos, el futuro del Telecán se colocó en manos de la reincorporación del gobierno de Canadá al armazón geopolítico y económico más grande del mundo. Precisamente la cuenta regresiva que inició para el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien busca despedirse de su impopular y cuestionada presidencia, colgándose el medallón antes del 1 de diciembre. Sin duda, Enrique Peña Nieto quiere pasar a la historia económica del país como el presidente que logró firmar durante su sexenio 3 acuerdos muy importantes para México que van a marcar el desarrollo económico del país para los próximos 15 años, ¿no? Lo que es el TPP, el Telecuem y el acuerdo comercial entre Estados Unidos y México. Yo creo que es algo que él desea antes de que termine su sexenio 30 de noviembre. Lo que el presidente Peña Nieto está haciendo esfuerzos importantes para dejar allanado estos problemas tensos y que el gobierno entrante, el presidente López Obrador, en su relación con Donald Trump, fundamentalmente, no lo lleve en un primer punto de colisión. O sea, que pueda estar firmado este tratado trilateral, porque si no se logra esta firma, tendremos un punto de inicio de las discusiones alrededor del 1 de diciembre y será
iniciar la negociación bilateral, porque insisto, lo que hoy se han dado son líneas de los acuerdos bilaterales que entrañarían el entorno trilateral. Entonces, lo que se ve claramente, lo que se ha delineado, y el mensaje del presidente Peña Nieto, es el absorber esta carga política, este impacto, porque no todo lo negociado, como hemos analizado y como algunos analistas, no todo lo negociado permite decir que México ha tenido un éxito. En todo caso, México había tenido un éxito natural porque aprovechó de mejor manera o las condiciones se alinearon para aprovechar de mejor manera algunas partes del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pero otras no necesariamente, y con estas rectificaciones, cuando menos desde el punto de vista formal, quien aparentemente retoma terreno es Estados Unidos. Sin duda, Trump está ávido de tener un resultado positivo en materia de negociaciones comerciales. Este sería su primer entregable en temas de comercio exterior como tal. Segundo, me parece que su forma de negociar pues, es muy agresiva, es muy aguda. Mas, sin embargo, no es nueva. Es algo que, pues, de alguna forma, para bien o para mal, ya es parte de la retórica de Estados Unidos a lo largo de los últimos 18 meses. Y me parece que sí tiene interés en que haya una plataforma trilateral. Yo creo que está consciente de la conveniencia de que sea trilateral, pero también me queda claro que la forma en que él negocia arriesga mucho. Y si empuja demasiado a los canadienses, pueden encontrar una reacción pues, inesperada, y eso a veces puede poner en riesgo pues, una negociación tan importante como la de Canadá-Estados Unidos. Hay que recordar que el primer socio comercial de Estados Unidos es Canadá, el segundo es México. Se ha alcanzado un acuerdo base entre México y Estados Unidos. No es que hoy por hoy ya contemos con un tratado de libre comercio, porque evidentemente el tratado de libre comercio es entre los tres países, Canadá, Estados Unidos y México. Es muy importante este primer acuerdo. Se trata de un logro extraordinario de un grupo de servidores públicos dedicados, que además han estado dedicados a negociar tratados de libre comercio. Yo conviví con muchos de ellos, negocié muchos tratados de libre comercio con ellos, de primera, de mucha vocación y además muy reconocidos en el mundo. La estrategia de Estados Unidos de llegar a un acuerdo bilateral primero con México y luego con Canadá abrió la puerta a la incertidumbre para el destino final del Telecán. Más allá de la defunción del nombre, la vocación unilateralista de la política exterior de Donald Trump es partidaria de privilegiar los acuerdos bilaterales en materia comercial y de pregonar una actitud proteccionista para todo aquello que huela a apertura económica. Por otro lado, no olvidemos las relaciones ríspidas entre Trump y Trudeau que se dejaron entrever en la cumbre del G7 en Ottawa al haber abierto el abanico de sus profundas diferencias en materia de medio ambiente, política exterior y comercio. Las divergencias económicas binacionales que se tejen por los subsidios canadienses en los sectores industrial y agrícola y sus disputas por madera, lácteos y vino, entre otros. En fin, dos economías que compiten comercialmente y encuentran poca complementariedad económica, a diferencia de lo que sucede en las relaciones bilaterales para el caso mexicano. Canadá exporta a Estados Unidos 374,000 millones de dólares. De estos 374, 49 son de la industria automotriz y 4,8 son de la industria láctea y sus derivados. Entonces, para Canadá representa un importante mercado el estadounidense, y veremos cómo saca adelante la ministra Freeland esta ardua, tensa negociación que parece más política que técnica, ¿no? Yo creo que está pesando mucho la relación personal, ese conflicto, ese roce personal que tuvo Trudeau con Trump ahora en el G20, y que ya se traspasa a la parte personal, ¿no? Más los exabruptos de Trump, que no ayudan, tensan aún más la negociación. En un intrincado escenario trilateral, Canadá debería de enfrentar una serie de obstáculos y dilemas para reincorporarse al entendimiento comercial entre México y Estados Unidos. Pero ¿cómo está leyendo Canadá el contexto político en Estados Unidos? Es decir, los casos de Paul Manafort y de Michael Cohen, así como los problemas legales que
están vinculando a los familiares más cercanos de Donald Trump? ¿Está considerando Canadá la posibilidad de que el Partido Demócrata pueda conseguir la mayoría en la Cámara de Representantes bajo la condición de la celebración de las elecciones intermedias en Estados Unidos del 6 de noviembre, el primer paso para desencadenar un posible juicio político en contra del presidente? Más allá del contexto político, el panorama económico se complica, sobre todo por la guerra comercial desatada entre Donald Trump y Justin Trudeau. Un panorama económico que es muy importante cuidar, sobre todo por ser una guerra comercial que no conviene a nadie y tomando en cuenta que el 75% de las exportaciones canadienses se enfilan hacia Estados Unidos y el monto que esto implica para la generación de empleos. Por ejemplo, el sector acerero, el sector de la industria del acero y del aluminio, en este momento, y al margen del Tratado de Libre Comercio, tiene un arancel del 25%. El Tratado de Libre Comercio se hizo a un lado y se les está aplicando, como a cualquier participante en estos mercados, una imposición del 25%, pago aranceles. Lo que han manifestado esta industria es que en tanto se acuerde lo que se tenga que acordar, se regrese a la base cero. Estaba dentro del capítulo del Tratado de Libre Comercio. Entonces, si estas cosas persisten y empiezan a tomarse medidas unilaterales como esta, pues tendríamos que empezar a pensar en estos 180 días hipotéticos no deseables, en crear efectos espejo, que es lo que ha pedido la industria mexicana y no se ha hecho, para no reaccionar o sobrereaccionar al provocador estilo de Donald Trump. Esto es imponerle las mismas cargas a la industria acerera norteamericana, que tiene una gran participación en el mercado norteamericano, y así nos iríamos a disgregar elementos del tratado para ir imponiendo unilateralmente y generando presión en este periodo de negociación. Un ejemplo de ellos también fue las medidas de suspensión de beneficios que adoptó la Secretaría de Economía como resultado de la imposición unilateral de aranceles a nuestras exportaciones de acero y de aluminio. Y si tú recuerdas, hay algunas medidas donde México aplicó aranceles, por ejemplo, a la industria porcicultora, a los lácteos y a una serie de productos agroalimentarios que nos ayudó a mantener pues focalizada la presión y mandaron señal de que, pues, que el sector agroalimentario es muy sensible. Entonces me parece que el trabajo conjunto entre el sector privado y en este caso la Secretaría de Economía fue magnífico y eso nos ha permitido mantener el libre comercio. En las mesas de negociación técnicas tiende a negociarse de manera bilateral por los intereses que pueda tener tal o cual país. En este caso, Canadá se aleja momentáneamente a raíz de que los 5 temas que estaban atorando la negociación entre Estados Unidos y México pues competían a los dos países, era un ámbito estrictamente bilateral. Y el tema que está negociando Estados Unidos con Canadá, lo que referente a productos lácteos y el capítulo 19, pues es un tema estrictamente de los dos países. En este aspecto encontramos que México cae de pie, cede ganando, y Canadá férreamente está estableciendo su posición en el sentido de hacer valer su peso en las negociaciones en torno a lo que representa para Estados Unidos el mercado canadiense para estos sectores automotriz y lácteos. Se llegó a un entendimiento trilateral, pero siempre eso pasa en cualquier acuerdo multilateral, pasa con 3, pero pasa con 4 o pasa con 20 cuando estás negociando entre muchos, que ya al final dejas las diferencias que haya bilaterales para que se vayan solventando y eso ya te da al final el acuerdo global. Entonces yo creo que esa fue la estrategia que se siguió, un acuerdo que se negoció entre los 3, que se llegó al máximo posible de acuerdo entre los 3, pero que después ya habían algunos temas que dirimir entre las partes, entre por un lado México y Canadá, por el otro lado México y Estados Unidos y por el otro lado Estados Unidos y Canadá. Ya se dirimieron los temas México-Canadá, ya se dirimieron los temas México-Estados Unidos y ahora tocará a Estados Unidos y a Canadá que hagan lo propio para que entonces se llegue al acuerdo trilateral que desde luego es la expectativa de México.
Desde que Donald Trump apareció en la escena política en Estados Unidos, el Telecán estuvo en el centro de la polémica y la controversia. Una ecuación sustentada en una relación de costos y beneficios para los sectores perdedores y ganadores de este esquema trilateral. Una vez que las negociaciones a tres bandas fracasaron y que Canadá quedó marginada de las conversaciones, valdría la pena preguntarse cuál fue la matemática que consiguió México y Estados Unidos en este nuevo entendimiento comercial. ¿En qué ganamos, en qué perdimos, en qué cedimos, pero sobre todo en dónde México se apunta a sus grandes victorias? Y aquí es importante comentar que México gana certidumbre, gana continuidad y sobre todo seguridad jurídica en materia comercial y de inversiones. Para el caso de Estados Unidos, sobre todo gana la victoria automotriz, pero también la tajada mediática al haberle cambiado el nombre al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de haberlo borrado del mapa político. Una victoria que presenta ante su base electoral de cara a las elecciones intermedias del 6 de noviembre. A mí me tocó, por ejemplo, el privilegio de encabezar la primera parte de las negociaciones del capítulo de servicios financieros. Fui la jefa negociadora por México de este tratado en sus inicios. Y la verdad son procesos muy sofisticados donde tienes que consultar con el llamado cuarto de al lado, que es el sector privado. México iba muy unido, hacíamos reuniones previas con el sector privado, nos poníamos de acuerdo, dirimíamos diferencias para no llegar a tener diferencias los mexicanos ya en la mesa de negociación. Llegábamos con una sola posición, así se maneja, y por eso digo que se requiere de mucha experiencia y de mucha capacidad del equipo negociador. Esa parte se veía un solo México negociando por todos los intereses de nuestro país. El tema laboral y el tema de sueldos y salarios en la región. Creo que ese sí es un tema importantísimo y más que hablar de ganadores y perdedores, creo que nos colocan una realidad diferente. Porque se ha dicho que el compromiso anunciado es para que los salarios de los trabajadores en esta industria que participan directamente en el proceso de producción y los trabajadores indirectos tienen que ganar cuando menos $16 por hora. Si atendemos a esta consideración, nos vamos a un sueldo promedio de alrededor de 75,000 pesos mensuales en México que ganarían los trabajadores de esta industria. Creo que en este tema sí debemos advertir que, aun cuando a nadie se le puede negar esta posibilidad, diríamos que es una cuestión aspiracional que todos deberíamos con beneplácito, generaría un tema, digamos, de discriminación con los sectores. Tendríamos un sector privilegiado para poder mantener esa industria. Y lo que, por otro lado, parece contradictorio, es esa parte de comprometer a México y México a aceptar, por ejemplo, honrar el acuerdo de la OIT, en donde nos dice que debe haber una paridad de los trabajadores y, sobre todo, una libertad de asociación. Establece este nuevo mecanismo bajo la OIT, se deja de lado y se cubre con el aumento salarial. Esto es que haya una regla de origen salarial y que se contabilice este aumento salarial o este reflejo salarial en esta regla de origen para contemplar y cumplir con los porcentajes ahora establecidos. ¿Cómo queda el artículo 11 en términos de protección de la inversión en este entendimiento comercial entre México y Estados Unidos? En cuanto al capítulo 11, lo que se acordó es que se permite la protección de de todo lo que es el nivel de protección tradicional que tiene hoy día el NAFTA para medios directos de expropiación, es decir, cubre cualquier acto expropiatorio que pueda potencialmente hacer el Estado en sus diferentes niveles de gobierno de manera directa. Eso es lo que se ha logrado negociar, a diferencia de lo que se tiene hoy día, que te cubre tanto medios directos como indirectos. Una primera ganancia para México fue haber ampliado los márgenes del tiempo para la famosa y la trillada cláusula Sunset, que protagonizaba la muerte súbita del tratado y la revisión cada 5 años. Aunque Estados Unidos resultó beneficiado porque esta cláusula no se desterró del acuerdo, México garantiza la vigencia del tratado por 16 años y una revisión cada 6 años con la opción de extenderlo
otros 16 años más. Otro triunfo del equipo negociador fue defender la balanza superavitaria de México en materia agropecuaria, por nuestro liderazgo conseguido en exportaciones de frutas y hortalizas. México logró que Washington no limitara las importaciones de productos agrícolas en los tiempos que se producen en su país, es decir, restringirse de presentar casos antidumping en contra de productos mexicanos por motivos de estacionalidad. Dentro de este marco podemos decir que es el capítulo de las buenas noticias, esta parte del sector agrícola, porque garantiza a los productores mexicanos seguir exportando sus mercancías con el nivel de calidad y precio que demanda este marco, pero sí también con el punto más difícil aparentemente, que era el déficit de la balanza comercial de que hablaba hace un momento. Si hay un punto donde México ha tenido un mayor aprovechamiento desde el punto de vista numérico o de volumen, ha sido en el mercado, digamos, agropecuario. Finalmente, un tratado internacional es sujeto en todo momento de revisión. Y si ahora le ponemos 6 años y 16 de vida, más posibles 16, pues mucho mejor. Un contrato con vigencia determinada actualmente no ayuda necesariamente al desarrollo de un acuerdo comercial de envergadura, pero sí es mejor tener un periodo como 16 años que dé certeza a los inversionistas, que dé certeza a quienes participan económicamente en esta región, y me parece que ha sido una buena decisión. Si atendemos que hoy llevamos 25 años con la vida y que estamos entrando a una revisión, diríamos que es un tiempo prudente. En un escenario no deseado de que este acuerdo, por alguna razón, decidieran no continuarlo, habría una cláusula de salida de 10 años. Entonces, eso te da una tranquilidad y una posibilidad de que primero sean al menos 2 presidentes los que decidan sobre esta decisión. Y segundo, en 10 años hay mucho tiempo para lograr revertir algunas decisiones que no puedan ser favorables al libre comercio en América del Norte. Entonces, yo creo que en ese sentido es algo que es muy positivo. El tratado en los próximos 15 años tenga un proceso de modernización, a raíz de que ya para ese entonces vamos a estar inmersos totalmente en la Revolución 4.0, por lo que el tratado tendrá sin duda que evolucionar al ritmo de este desarrollo tecnológico que tenemos en este momento en ciernes, de manera particular la economía digital, las telecomunicaciones, el desarrollo tecnológico en la parte de la economía verde va a incidir. Entonces, dejarlo abierto estaría provocando que se modificara de manera constante el tratado para ajustarlo a los vaivenes del desarrollo tecnológico. El sector estrella del Telecán para México ha sido el automotriz, pero también un rubro muy emblemático e importante para Donald Trump, al querer incentivar la producción y alentar el regreso de capitales hacia Estados Unidos. Recordemos que una de las promesas de su campaña fue traer de vuelta los empleos que México y China les robaban a los trabajadores estadounidenses, según su propia narrativa. El acuerdo comercial negociado entre México y Estados Unidos, que eleva la regla de origen de contenido regional del 62.5 al 75%. Ello significa duros ajustes para la industria en México y tiempo negociado para lograrlo de aquellas empresas que no pueden cumplirlo y que mientras pagarán un arancel del 2.5% de nación más favorecida. Acusados de dumping laboral por parte de la narrativa trumpista, también se acordó un aumento del sueldo para trabajadores de la industria automotriz. Se requiere que alrededor del 40% del contenido provenga de fábricas que paguen por lo menos $16 por hora, una causa que simpatizaba en Estados Unidos y Canadá y que, por cierto, encontraba también consenso al dignificar los salarios bajo los posicionamientos del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. México para 1992 y para 2018 son 2 realidades diferentes. Ha tenido un crecimiento la industria manufacturera mexicana de transformación de este producto, automóviles, partes, piezas, componentes, certificación enorme. Tenemos nada menos en Puebla, Volkswagen, que ha crecido de manera importantísima. Las empresas norteamericanas se han instalado en México, las empresas europeas, las empresas asiáticas. Y así tenemos que el mercado mexicano es uno de los mercados más fuertes en materia de producción final de automóviles. Que México es en esta materia maquilador.
O sea, las patentes son de otros países y México se producen los vehículos a partir de estas figuras comerciales, jurídicas, que van desde la certificación como país que es capaz de producir hasta su última instancia el vehículo, o partes o piezas o procesos del automotriz, mientras que en Estados Unidos históricamente han sido procesos terminados de sus propias patentes. En Estados Unidos el tema no es el mercado, ellos no les ha interesado históricamente ser, por ejemplo, maquiladores de los asiáticos. Por ejemplo, para pasar del 62.5 en el número de partes, piezas y componentes de un vehículo terminado que tenga su origen en América del Norte, en la región de América del Norte, a un 75%. Esto es una situación que en este momento para México no resulta necesariamente un retroceso. Hoy día se requiere que en la construcción de un vehículo el 62,5% tenga un origen de América del Norte, de cualquier lugar de Canadá, Estados Unidos o México. Lo que están buscando y lo que se pactó es que fuera 75%, es decir, que prácticamente si no tienes un 75% de insumos en la región, no te beneficias del arancel cero. Y eso es, en términos de proveeduría, muy bueno para México. México es el 6º proveedor de autopartes. Yo lo veo en una tasa de crecimiento que en estos números nos arroja un 20% la participación que va a tener Estados Unidos en este sector. Entonces, para armar un auto se requieren alrededor de 15,000 autopartes. De estas 15,000 autopartes, 9,700 se elaboran en México, por lo que Estados Unidos necesariamente va a requerir de autopartes mexicanas para poder satisfacer esta regla particular de que es 40-45, ¿no? Y es ahí donde vamos a encontrar cómo podría fluir capital estadounidense a México para poder producir estas autopartes y cumplir con esos estándares que ahora se tiene en el nuevo acuerdo comercial entre México y Estados Unidos. La realidad de cada uno de estos sectores es muy distinta a la que teníamos hace 25 años. Somos el 13º exportador global de manufacturas y de agroalimentos, el primero en la región latinoamericana. Entonces, me parece que no se puede de ninguna manera llamar a una moneda de cambio los resultados de un sector versus otros, sino simplemente el reflejar las necesidades de América del Norte, y en ese sentido, pues bueno, me parece que el mantener las preferencias bilaterales ya al menos al día de hoy con certeza con Estados Unidos, que es el principal socio comercial de México, es un resultado favorable. Lo que importa en un acuerdo de esta naturaleza es que se da certidumbre a la inversión. Entonces ya se pueden sentar en los consejos de administración las empresas para tomar decisiones de qué parte de tu proceso quieres hacerlo en México y qué parte de tu proceso lo quieres hacer en Canadá, qué parte de tu proceso lo quieres hacer en Estados Unidos y cómo integras una cadena de valor regional, que lo que genera al final del día, ¿qué le debe de importar a la gente? Que genera empleos, genera inversión, genera empleos, genera certidumbre para el país. Y eso es importante porque con eso las familias viven mejor en el país. Y eso es lo más importante. Una de las posiciones que México cedió ante la presión de Donald Trump fue en materia de solución de controversias y la eliminación del capítulo 19. Una noticia que no le cayó nada bien a Chrystia Freeland, la canciller de Canadá, quien tuvo que interrumpir una gira por Europa para sumarse a las negociaciones en Washington. Y es que recordemos que para el equipo de Donald Trump, siempre se buscó eliminar la posibilidad de establecer paneles de expertos en solución de controversias en materia de casos antidumping y de cuotas compensatorias. Además, otro punto de choque entre México y Estados Unidos fue no haber resuelto la guerra comercial en materia de acero y aluminio, un gran ausente que lo único que nos deja es una guerra arancelaria y también una respuesta a través de las represalias. Por otro lado, no perdamos de vista el capítulo energético de este nuevo acuerdo de entendimiento comercial entre México y Estados Unidos. Ahí, el equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador fue muy enfático para cambiar la redacción y sobre todo reafirmar la soberanía de México en materia de hidrocarburos. México se vería beneficiado, aunque debo de reconocer que México prácticamente no ha hecho uso de este capítulo 19. México no ha sido
activo o no ha tenido necesidad de activar estas disposiciones, a diferencia de Canadá, que pues es un usuario frecuente, recordando que el 15 de noviembre pasado del 2017, cuando México estaba siendo anfitrión de la ronda de renovación del NAFTA aquí en la Ciudad de México, justo el día 1 Canadá presentó una solución de controversias con base en el capítulo 19 ante la Organización Mundial de Comercio. Evidentemente es una muestra de la importancia que tiene para ellos de manera ofensiva y para Estados Unidos desde luego de manera defensiva, porque lo que buscan es que cualquier disputa que haya se resuelva en los tribunales de los Estados Unidos. En el caso de controversias donde involucre a productores o a participantes norteamericanos en una disputa, entonces ellos tienen la posibilidad de entablar cualquier demanda o acción legal, incluyendo judiciales, ante los tribunales norteamericanos y hacer así una sujeción de sus contrapartes en la relación comercial, mexicanos o canadienses, hacia los tribunales norteamericanos, o sea, la competencia norteamericana. ¿Qué es lo que se elimina? La posibilidad de crear esos paneles arbitrales o estos paneles para la solución de controversias arbitrales que nos conducirían primero a la creación del panel internacional trinacional y luego a someternos a una solución de controversias no judicial, que como última instancia, si no llegaran a acuerdos, podría someterse a las instancias de comercio internacional, la OCDE misma, para una instancia de solución. La pretensión norteamericana manifiesta durante el desarrollo de esto es crear estados diferenciados de solución de controversias. Esto es que Estados Unidos dé protección a sus connacionales o a sus participantes y que en las otras soluciones, en el caso de México y Canadá, se creen paneles ad hoc. Entonces es un tema que deberemos de seguir con mucho cuidado, porque si la cuestión con Canadá es atraer competencias a cada uno de los estados, se modifica la característica natural del artículo 19, no termina como tal. ¿Qué es lo que tenemos? Ahora vamos a tener dos pistas. Si hay un efecto para una empresa local, se estaría revisando esto en estos tribunales. Y si tiene un efecto nacional, entonces se conserva la figura de la parte trinacional, que ese es lo importante del capítulo 20. Los tiempos políticos siempre fueron una condicionante que presionó la toma de decisiones en el área de libre comercio más grande del mundo. Para el caso de México, el Telecán representa un intercambio comercial superior a los 500,000 millones de dólares anuales y también genera aproximadamente casi un tercio del PIB anual. Un incentivo sumamente poderoso para que México pudiera concluir un entendimiento comercial con Estados Unidos bajo las mejores circunstancias y sobre todo tomando en cuenta las cortapisas legales existentes. Por otro lado, no perdamos de vista que el 1 de septiembre era la fecha límite para terminar las negociaciones a propósito de que el presidente Enrique Peña Nieto pueda tener tiempo para firmarlo y no lo haga así Andrés Manuel López Obrador. Esta fecha límite que también está relacionada con los tiempos políticos en Estados Unidos, porque la Casa Blanca requiere notificarle al Congreso de Estados Unidos 90 días antes de su intención de firmar un acuerdo comercial, un tiempo que también empata con la celebración de las elecciones intermedias en Estados Unidos. Sin duda, el secretario Guajardo siempre tuvo presente el interés nacional. Había fuertes presiones de que se cediera a lo más que podía estar exigiendo Estados Unidos para sacar adelante el tratado, y el secretario Guajardo se mantuvo de pie, ¿no? Con la incorporación del doctor Seade a las negociaciones, apuntala al equipo negociador, arman un solo
equipo y bueno, vemos ahora estos resultados. De aquí, si es bueno o es malo lo negociado, ya lo veremos en el próximo lustro, en el sentido de el aumento de las exportaciones de México a Estados Unidos y la atracción de capital. Jesús Seade, que se incorporó y que particularmente en esta materia energética, al parecer, y se da cuenta que se dio incluso por parte del secretario de Economía Guajardo, es que se planteó la posibilidad de no agregar la presión norteamericana en el tema energético, de hacer revisable a través del tratado el esquema estratégico político mexicano. ¿Y qué significa esto? Significa que el anuncio es que no se va a través del tratado a procurar una mayor apertura al tema de los hidrocarburos y el tema de los energéticos en lo general. Lo que significaría es la consistencia con el anuncio hecho desde la campaña y ahora como presidente electo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es honrar los acuerdos que se realizaron, las decisiones que se tomaron del gobierno del presidente Peña Nieto. Y esto nos estaría diciendo que en materia energética no hay un retroceso, no hay una reversa a nivel nacional, como sí se ha dicho en la materia educativa, por ejemplo, en materia energética. Esto es que México mantiene su postura constitucional de una reforma energética, que esto ya garantiza que durante el próximo gobierno y los gobiernos por venir, los participantes del sector energético norteamericano podrán llevar a cabo sus inversiones en México en esta materia. ¿Con este acuerdo la reforma energética queda blindada? Queda blindado, efectivamente queda referido y consolidada la reforma energética que fue aprobada en 2014 y también hay que señalar que la reforma energética está blindada también por el Acuerdo de Acción Transpacífico, el famoso TPP, y también dentro de la modernización del tratado con Europa, esta consolidación del Telecuem 2.0, modernización del Telecuem también queda protegido. Entonces me parece que en ese sentido las señales para un mayor crecimiento y participación del sector privado en el desarrollo sustentable del sector energético en México están protegidos y con bases muy sólidas para atraer inversiones. Servicios financieros en México se liberalizaron hacia fines de los 90, entonces, y principios incluso de la siguiente década. Entonces, servicios financieros es un capítulo nuevo, por ejemplo. Energía es un capítulo nuevo. Entonces, tenemos nuevos capítulos de acuerdo a las nuevas circunstancias, la nueva economía nacional, la nueva economía regional. Yo creo que esa parte es muy relevante. Pese a que el entendimiento comercial entre México y Estados Unidos fue un paso significativo para destrabar las negociaciones del Telecán, el futuro de América del Norte se presenta desdibujado. A diferencia de Estados Unidos y México, Canadá no tiene prisa política como consecuencia del cambio de gobierno en nuestro país y la celebración de elecciones legislativas en Estados Unidos. Las elecciones en Canadá serán hasta octubre del 2019 y Justin Trudeau muy posiblemente consiga la reelección frente al conservador Andrew Scheer. Sin embargo, la escena política se complica aún más cuando entran los órganos legislativos a revisar y ratificar el acuerdo. Mientras que se espera que el Senado morenista ratifique sin mayor problema el pacto comercial con Estados Unidos, debido al trabajo mano a mano que se dio entre los equipos salientes y entrantes, la incógnita recae en el Senado estadounidense. En palabras de algunos legisladores demócratas en Estados Unidos y también de republicanos, si Trump presenta un acuerdo bilateral con México para su ratificación y deja fuera a Canadá, el presidente tendrá dificultades para lograr su aprobación por la vía rápida. Desde la perspectiva canadiense hay que recordar que el primer ministro Trudeau es de Quebec, de la provincia de Quebec, y es el principal productor de lácteos. Entonces ya te podrás imaginar la importancia estratégica en la política electoral y desde luego agropecuaria para su país. Y por el lado del presidente Trump, me parece que el tener un acuerdo que pueda cacarear como un triunfo político para él a finales de septiembre, sin duda sería muy positivo porque estarán prácticamente a 5 semanas de las elecciones intermedias de Estados Unidos. Entonces me parece que la ventana de tiempo es bastante justa. Seguramente estaremos viendo en las siguientes semanas algunos diálogos ríspidos, porque esa es la forma en que negocian en Estados Unidos en esta época. Sin embargo, tengo la confianza de que se puede llegar a un acuerdo
que beneficia a los tres países, en donde evidentemente el balance que se ha alcanzado entre México y Estados Unidos no sea afectado por una eventual renegociación que busque Canadá. Qué bueno que esto se aprobó antes de que se presente el presupuesto, que será este 8 de septiembre, porque el Senado pues, tendrá que ser facultad del artículo 76 constitucional para aprobar lo negociado por el Ejecutivo. Pero me parece que no se tienen que quedar ahí. Ahora, viendo el presupuesto, cómo es que a través de recursos pueden impulsar esta infraestructura hacia el sur-sureste, tomando en consideración las zonas económicas especiales. El gobierno federal, el nuevo gobierno federal y el nuevo Congreso deben hacer suya la coherencia de las políticas públicas. La apuesta es que Canadá acepte las condiciones que negoció con México, considerando que los puntos álgidos con México eran sobre todo la industria automotriz, el sector agropecuario de alguna manera. Ahora, el tema que tiene que resolver con Canadá es el tema de los paneles sobre solución de controversias, dentro de los que Canadá abiertamente ha manifestado, porque el tema de sueldos y salarios para Canadá no es necesariamente un asunto. El presidente Trudeau ha dicho, y la canciller canadiense han dicho, que aparentemente no va a haber mayores problemas para que esto suceda. Pero es el mensaje diplomático, es el mensaje de los jefes de Estado. Ahora, el mensaje de los intereses está en ver si aceptan. Y ahora, auditorio, Eduardo, amigos, canal de Congreso, el tema está en las letras chiquitas. Las comisiones redactoras que habrán de trabajar a marchas forzadas para tener esos proyectos que mandarán en el caso del Senado norteamericano, a cuenta de decir que el presidente Trump cumplió en la actualización y modernización de un tratado que elimina o trata de eliminar el déficit comercial en la materia automotriz, en el tema alimentario, etcétera. En el caso del presidente Trudeau, que logró armonizar estas cuestiones, y para el caso del presidente Peña Nieto, decir que ha dejado armonizado y le ha quitado un problema al gobierno entrante. Con frentes abiertos en la escena trilateral y bajo la celebración de las elecciones intermedias en Estados Unidos, Donald Trump jugó la carta comercial con México. Considerando que la mayoría de las encuestas en la Unión Americana advierten que el Partido Demócrata ganará la mayoría de la Cámara de Representantes, Trump debía poner toda su atención y esfuerzo para mantener el control del Senado, el órgano que aprobaría el acuerdo comercial con México de manera bilateral o trilateral con Canadá. Sin embargo, la matemática de los votos no les alcanzaría para aprobarlo por la vía rápida en caso de ser de corte binacional. Con 51 legisladores republicanos de 100 escaños existentes, Trump pudiera asegurar que los senadores republicanos de la frontera que compiten electoralmente el 6 de noviembre sean potencialmente votados debido a la alta concentración del comercio que sostienen con México. Asimismo, desfundar la marca del NAFTA o del Telecan y reemplazarlo con un acuerdo distinto se antojaba factible en un momento muy delicado para el presidente Trump. Siguen cayendo los hombres más cercanos a él y con ello avanzan las investigaciones para vincular directamente a Trump en la trama rusa. Trump lo que más quiere es que una representatividad republicana en el Capitolio le apoye para que salga adelante la autorización del Congreso para poder firmar el acuerdo. Tomando en consideración estos problemas internos que tiene Estados Unidos, que tiene Trump, y las elecciones intermedias no le auguran que este 6 de noviembre tenga una mayoría republicana, principalmente en el Senado. Este punto específico del tratado lo coloca él en un momento político importante. Por un lado, las elecciones intermedias y por otro lado, la expectativa de una posible reconformación, sobre todo del Senado norteamericano, con una mayor participación de los demócratas en parte del Congreso bicameral norteamericano. Y entonces la prisa, vamos a decirlo así, y la apuesta temeraria de Donald Trump al invitar a México a este escenario bilateral, radica en pretender destrabar los temas con México antes de que pudiera sobrevenir un cambio en la conformación del Senado. Pero es una medida ciertamente de alto riesgo para él, para Donald Trump, no tanto para México. Ahorita mencionaré el caso Canadá, porque
La autorización que le dio el Congreso y el Senado norteamericano a Donald Trump fue para revisar y modernizar un tratado de materia trilateral. Lo que significa que si Donald Trump no llega a un acuerdo con Canadá y entonces se va a los esquemas bilaterales, tendría que decirle al Congreso de los Estados Unidos, al Senado de manera particular, que no logró ese acuerdo. Entonces la autorización del Senado no le permitiría en este momento formalizar los acuerdos bilaterales con México y con Canadá. A grandes rasgos y bajo un juego de costos, de beneficios y transacciones, México ganó la partida por haber defendido el espíritu de apertura frente a un presidente, Donald Trump, supremacista, nativista y proteccionista. Por otro lado, Estados Unidos también deja listo el camino para que gire su mirada geopolítica y estratégica hacia China, esta potencia global en ascenso y en donde mantiene con Donald Trump tensiones y relaciones muy ríspidas y friccionadas. Por otro lado, no perdamos de vista que con este mensaje del nuevo entendimiento comercial entre México y Estados Unidos, para México el desafío es claro: seguir diversificando nuestra economía con el TPP-11, con nuevos acercamientos a Brasil y Argentina, empoderar sobre todo la Alianza del Pacífico y también seguir actualizando este libre comercio con la Unión Europea. Por otro lado, también tenemos que poner nuestra mirada para generar nuevos motores de crecimiento económico, nuevos motores industriales y sobre todo adaptarnos a los nuevos condicionantes y dictados que nos impone la cuarta revolución industrial. México debe de avanzar de manera más decidida aún en la diversificación. Y esto pasa por pensar en una diversificación con economías que tienen un poder adquisitivo alto. Y yo me atrevo a decir países como China, países de Medio Oriente, son los que realmente pues, tienen la posibilidad de tener un poder adquisitivo medio y alto, y eso es lo que hace que nuestros productos puedan ser mejor recibidos. Hay que recordar que prácticamente nuestro comercio con Estados Unidos está recargado en las exportaciones en más de un 83%, y capítulos como los que hemos vivido en los últimos 18 meses pues no ayudan a México a sobrellevar la volatilidad financiera que ha habido durante ciertos momentos de este periodo, y más si consideramos que casi el 70% del PIB de este país, que poca gente lo recuerda, está vinculado al comercio exterior. Si logramos consolidar un fuerte mercado interno, entonces sí podemos generar producción exportable en torno a una oferta exportable, tomando en consideración que en este momento del 95% de lo que colocamos en cuanto a exportaciones en el mundo, estas se dirigen estrictamente a 5 mercados, ¿sí? Tomando, por supuesto, como punto de partida que a Estados Unidos colocamos el 81.12 de las ventas que realizamos al mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que desarrollar? Pues una nueva oferta exportable que satisfaga las necesidades de consumo de los otros países. El presidente Peña pueda pagar esos costos, lo digo así con la mayor responsabilidad, de firmar un tratado que no sea el mejor tratado que hubiéramos esperado para los mexicanos, pero que sí brinde certeza y, por ejemplo, que no tenga la discrecionalidad Donald Trump de estarnos amagando con abrir nuevos aranceles. Ahorita los tenemos en el acero, al rato se le puede ocurrir a otro sector, no quiero ni siquiera mencionarlo, porque no quiero dar ideas, donde nos colocaría en un estado de incertidumbre cotidiana, como es el estilo del presidente Trump. Insistiría en un tema: el presidente Trump, si no obtiene la negociación trilateral, el Senado le va a decir que le retira cualquier autorización, que iniciaría una nueva análisis para verificar que se negocie bilateralmente con México y en su caso con Canadá. Ese elemento juega en este momento en favor de México desde mi punto de vista, porque obliga a hacer sus mayores esfuerzos por crear una buena negociación con Canadá que armonice algunos puntos con México. Y no dudaría que en las letras chiquitas, algunas de las cosas que hoy aparentemente cedimos, que Canadá no acepte, se puedan redactar para que retomemos algún terreno en esta parte. Esperemos que no sea lo contrario. Por ejemplo, economía digital vinculado a telecomunicaciones, y también tenemos un tema muy fuerte para nosotros que puede coadyuvar a impulsar la economía en torno a el tema de corrupción, que también se negoció con al igual que el TPP. Corrupción representa una pérdida anual del 10% del PIB.
por lo que las empresas mexicanas van a tener ahora una vigilancia por parte de Estados Unidos en este momento. Ya veremos la incorporación de Canadá, donde se encuentra ya en un tratado internacional el combate a la corrupción, ya no solamente por el gobierno mexicano, sino por otro gobierno donde está presente en la negociación este tema, que en este caso es Estados Unidos. Ese es un gran éxito, que hoy por hoy podamos decir ya hay un primer acuerdo con Estados Unidos. Evidentemente vamos después a conocer los términos de cada uno de los capítulos, pero estoy segura que se hizo el máximo posible en todos los capítulos para que México tenga las mayores posibilidades de desarrollo. Es un gran logro que sigamos teniendo este instrumento que nos ha dado competitividad y empleo a los mexicanos, que nos va a dar más con el nuevo contexto, pero yo creo que hay que ver cómo se desenvuelven los próximos días, los últimos acuerdos, para que podamos, en su caso, nosotros tomar nuestros propios tiempos, valorar nuestros propios tiempos, porque además los tiempos mexicanos no tienen por qué depender de los tiempos de Estados Unidos o de Canadá. Nosotros sabremos de hacer lo propio, es un instrumento demasiado relevante como para apurarlo por cualquier coyuntura política. Tenemos que estudiarlo, tenemos que revisarlo y estoy segura que vamos a llegar a un buen acuerdo en el Senado, y pues va a ser de las primeras discusiones que habremos de tener en materia de política económica exterior en este caso. Zorrina Musali, se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Como siempre, les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 21 horas y se repite los sábados a las 7 de la noche. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.